he tenido un año de recuperación ciertamente de mi salud integral, pero en el que he venido también consiguiendo la paz interior que tanto necesitaba. Yo no me siento exiliado, sino liberado, y en la diáspora. En la diáspora siempre crece la fe y se fortalece la esperanza. Esas fueron parte de las declaraciones que brindó el obispo nicaragüense, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien padeció un encarcelamiento arbitrario por casi año y medio y que posteriormente fue desterrado de su patria. Yo siempre pensé y creí en mi libertad, siempre creí en mi liberación. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sabía, pero siempre esperé salir libre. E insisto en que lo que me sostuvo fue la oración. Es su primera entrevista televisada después de un año de haber sido expulsado de su país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las declaraciones las concedió al medio de comunicación de corte católico EWTN. Usted habló de su estado de salud en ese día que se fue, durante ese año que estuvo encarcelado. ¿Cómo era su estado de salud antes y cómo está ahora? Yo vine, para decirlo en un lenguaje de cuantificación, -0. -0 en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas, -0. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un 90% de recuperado. El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí describió el impacto que la prisión le dejó. Reconoció que solo su fe lo mantuvo en pie y puntualizó que sus cargos dentro del clero nicaragüense se mantienen y que pese a su destierro, seguirá como pastor a la distancia de su pueblo. Decirles que les amo mucho a mi gente, amo a mi pueblo, y decirles que soy un obispo para la Iglesia Universal. Es decir, fui ordenado obispo para Matagalpa, soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Y quiero enviar desde aquí mi bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo el pueblo de Nicaragua y a toda la América Latina. Las declaraciones del jerarca irritaron y enfurecieron al régimen de Nicaragua. En un comunicado firmado por la Cancillería de la República, aunque tiene la marca de Rosario Murillo, la dictadura se desbocó contra el Vaticano. Desde los millones de voces y almas acalladas brutalmente por la Inquisición, se alzan todos los pueblos sacrificados y desangrados por ese Estado Vaticano depravado, pedófilo, denunciado así en todo el mundo, que en estos tiempos todavía desconoce virtudes, derechos y se alía con las fuerzas de la oscuridad, la barbarie, el genocidio y el mal. Ortega y Murillo hicieron alarde de haber cometido el crimen de lesa humanidad de haber arrebatado la nacionalidad nicaragüense al obispo Álvarez y molestos reclamaron a la Santa Sede que a través de un medio de comunicación que le es propio, el jerarca reiterara sus cargos eclesiásticos. Las declaraciones citadas son irresponsables e irrespetuosas y violentan las máximas leyes y normas que rigen la vida independiente de nuestra Nicaragua bendita. Además, sin ninguna autoridad política supranacional, el Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan en Nicaragua a personas que dejaron de ser nicaragüenses por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes políticamente instigados, así como constantes llamados a romper la paz con todo tipo de violencia, falsedades y planificadas calumnias. La guerra anticristiana de la pareja presidencial sigue viva y atizada por estos comunicados que reflejan que no existe interés alguno en bajar las tensiones. Nuestra más enérgica protesta por la promoción de personas apátridas, destructivas, ambiciosas e irredentas, y la pretendida imposición de tales personajes deleznables como autoridades que nadie reconoce o reconocerá. Lejos de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores pone de manifiesto que los líderes católicos siguen bajo su radar y que no habrá tregua. Esos individuos han roto con el sagrado deber de todo ciudadano de este país, de custodiar y preservar soberanía, seguridad, paz y trabajo digno de cada persona.
Hola, soy Marlene Balmaceda. Este martes le traemos las insolencias y ofensas de Murillo contra el Vaticano y los obispos nicaragüenses. Antes, un anuncio relevante. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Condenamos estas conductas inadmisibles de personas que desde tronos ególatras, con disfraces y máscaras de benevolencia y farisaico misticismo, continúan agrediendo al pueblo nicaragüense en su pretensión de poder político, ridícula, insolente e indecente, por oculta tras ropajes fantasmagóricos y pretensión absurda al fin por basarse en arbitrariedades, falsificaciones, afán de sometimiento y violación de todos los derechos. Desde 2018 se destaparon. Ortega y en mayor dimensión Murillo declararon una guerra contra la Iglesia. Las protestas sociales de ese año exteriorizaron el odio contra los jerarcas por colocarse al lado del pueblo y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Este comunicado contra el Vaticano y sus representantes en Nicaragua es una muestra más de que esa animadversión se sostiene y crece. Sepan, señores, que sus inmorales adefesios y esperpentos, disfrazados de pastores, aquí ni volverán ni pasarán. Para ahondar sobre estos ataques contra la Santa Sede y contra el obispo de Matagalpa, este martes nos acompaña el periodista nicaragüense exiliado en España y especializado en temas religiosos, Israel González Espinosa. Bienvenido, Israel, a esta edición de Ahora. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación para compartir en el podcast Ahora. Israel, lo primero es lo primero. Tu evaluación general sobre ese comunicado de la Cancillería contra el Vaticano y los líderes católicos de Nicaragua. Lo primero que tengo que decir respecto al comunicado de la Cancillería es que es un documento cargado de odio, de visceralidad, en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, de los obispos, en contra de también lo que ha representado la Iglesia Católica para los nicaragüenses desde 2018, por su compromiso con la vida, con su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el retorno a la institucionalidad democrática de Nicaragua. Está cargado de odio, está cargado de mucha mala fe y lleva la tinta indeleble de la señora Rosario Murillo. Ella está detrás de ese comunicado fundamentalmente porque es ella quien lleva la política comunicacional del régimen de Ortega y por lo tanto, ella asume ese papel de intentar responder de alguna manera, de una forma grosera, barriobajera, a lo que han sido las palabras bastante valientes de Monseñor Rolando Álvarez en una televisora católica de Estados Unidos. ¿Qué evidencia que Ortega y Murillo lleguen al punto de tachar al Vaticano de Estado depravado y pedófilo? Mira, Marlene, yo no entraría a valorar lo que son las palabras faltonas del régimen de Ortega y de Murillo. Pero si nos ponemos en ese plano, el primero que debería responder a acusaciones serias formuladas en 1998 en contra de Daniel Ortega es precisamente el régimen. Daniel Ortega está acusado formalmente de haber violado, abusado a su hijastra Zoila América Ortega Murillo. Esto la señora Murillo lo sabe perfectamente. Ella asumió el papel de encubrimiento de un delito de abuso sexual continuado a lo largo de muchos años y que está asentado en la denuncia que hizo en su día Zoila América Ortega Murillo. Y realmente Ortega jamás ha respondido
a esta acusación formal, seria, porque la propia justicia nicaragüense, manejada por los dos partidos mayoritarios en aquel momento, el PLC y el Frente Sandinista, a Ortega le tocó un proceso judicial bastante amañado y le sobreseyeron el caso. Sin embargo, creo que el régimen tiene techo de cristal en este momento como para lanzar ese tipo de acusaciones que además son ridículas, fundamentalmente porque si ellos quisieran decir algo respecto al tema moral, ellos deberían de ser los primeros en revisarse. Uno no puede acusar a nadie si uno tiene techo de cristal y creo que en este caso el matrimonio Ortega Murillo tiene un techo de cristal bastante fino que es fácilmente se puede quebrar debido a esto que compartí anteriormente, el tema de la acusación seria formulada en 1998 por Zoila América Ortega Murillo por delito de abuso sexual en contra de Daniel Ortega. En la entrevista del obispo Álvarez hubo mucha prudencia por parte del religioso. ¿Por qué enfurecieron tanto esas palabras a los dictadores? Precisamente en esto radica el odio con tanta hazaña que se ha manifestado en el comunicado, y es la entereza espiritual que ha manifestado Monseñor Rolando Álvarez. Considero que fueron unas palabras que inyectaron muchísimo ánimo a una población que está temerosa, que tiene muchísimo miedo. Los católicos están viviendo su fe en Nicaragua a día de hoy bajo asedio, bajo persecución. Y estas palabras de Monseñor Rolando Álvarez lo que han inyectado es esperanza, alegría. Han empujado a muchísima gente a compartirlas dentro de Nicaragua, y por eso ha sido esta reacción tan destemplada del régimen, que yo lo asemejo a una rabieta que tiene un niño malcriado cuando le quitan algo que quiere. Y en este caso, el terreno de acción en el cual se están moviendo las cosas es en la narrativa. En este caso, Monseñor Álvarez ha lanzado un mensaje poderoso, un mensaje lleno de esperanza para la gente que está dentro, viviendo su fe en medio de la persecución, y por lo tanto, en ese terreno, el régimen ha perdido nuevamente la batalla en contra de la Iglesia Católica. Porque al final de todo, lo que hay en el trasfondo, por qué este ataque tan grande en contra de la Iglesia Católica, es debido a que la Iglesia tiene un mensaje que es capaz de articular esperanza. Y yo siempre lo digo, lo que existe hoy en Nicaragua es una batalla del bien contra el mal, de la esperanza y de una batalla por la vida versus el autoritarismo que representa cárcel, exilio, muerte, represión y supresión de todas las libertades públicas. Por eso las palabras de Monseñor Rolando, para muchos católicos y para muchos nicaragüenses, han representado esperanza, y contra eso están luchando los Ortega Murillo. Monseñor Álvarez dice que seguirá siendo el obispo de Matagalpa. ¿Esta aseveración podría haberla tomado como una provocación Murillo? Realmente no tendría por qué haber ningún tipo de provocación en esto. La Iglesia tiene sus mecanismos internos para nombramiento de obispo, y en este caso el régimen no tiene jurisdicción alguna para nombrar obispos, para delegar obispos, para poner una autoridad religiosa dentro de la Iglesia Católica. El régimen no la tiene. Por mucho que ellos se hayan empeñado con esa retórica barriobajera, lo vuelvo a decir, bastante ordinaria, que tiene el régimen para lanzar este tipo de mensajes. Pero la Iglesia Católica es una institución que tiene 2000 años y tiene una estructura. La Iglesia es vertical, va de arriba hacia abajo y se obedece. Entonces, la cabeza visible de la Iglesia Católica es el Papa Francisco. Y si el Papa Francisco, en este caso, ha ratificado no solo a Monseñor Rolando Álvarez, sino a todos los obispos que están exiliados de Nicaragua, los ha ratificado en sus puestos. Esto es un respaldo no solo a la Iglesia de Nicaragua, sino a la forma de hacer pastoral
que ha hecho los católicos de Nicaragua, la iglesia nicaragüense, en un contexto de amplia represión. Me atrevería a decir que es la represión más brutal que ha vivido una iglesia particular en lo que llevamos del siglo XXI. Estos grados de persecución, de paranoia totalitaria, tendríamos que remontarnos a inicios del siglo XX en América Latina con la Guerra Cristera, para tener ese odio tan anticlerical en contra de una iglesia particular, esto en México. Entonces, realmente el régimen, por mucho que lo diga en su comunicado, no tiene potestad para nombrar obispos católicos, no tiene potestad para negar la autoridad dentro de la iglesia particular que tiene Monseñor Rolando Álvarez, ratificado por el Papa como obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, como tampoco tiene potestad para intervenir en la autoridad eclesiástica que tiene, por ejemplo, Monseñor Silvio José Báez como obispo auxiliar de Managua, como tiene Monseñor Isidoro Mora en la diócesis de Ciuna, o como la tiene Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Por mucho que les pese, ellos no tienen ninguna jurisdicción sobre la Iglesia Católica de Nicaragua. Con este comunicado, ¿qué mensaje le envía el régimen a los pastores católicos y de otras religiones que resisten dentro de Nicaragua? Este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores lo que busca es infundir miedo, continuar con esa política de terror en contra de los católicos, en contra de la Iglesia Católica, en contra de cualquier tipo de manifestación de disidencia del mensaje oficial que lanza el régimen. Está destinado fundamentalmente a continuar esa política de descrédito, de fomentar un enemigo inexistente y de estos discursos estigmatizantes que también son una violación a los derechos humanos, porque está estigmatizando a un grupo poblacional, en este caso la jerarquía de la Iglesia Católica, la toma como enemiga y por lo tanto se hace toda esta parafernalia verbal de la señora Murillo para infundir miedo en la Iglesia Católica. La Iglesia tiene 2000 años. La Iglesia ha tratado con regímenes infinitamente peores que el régimen de Ortega, y estoy seguro de que la persecución, y eso se entiende, los católicos que nos están escuchando saben que la persecución siempre es semilla de nuevos cristianos. ¿Cómo están las relaciones del Vaticano y los Ortega Murillo? Tras el destierro de sacerdotes y obispos, ¿hubo algún cambio? Las relaciones entre el Palacio Apostólico y el régimen de Managua son inexistentes. El Vaticano ha intentado por todos los medios establecer algún tipo de diálogo con el régimen de Ortega, pero considero que se han dado cuenta de que es una operación vana. El régimen está enceguecido por esa dinámica autoritaria de continuar hacia adelante en el proyecto totalitario, que no le importa absolutamente la opinión de los organismos extranjeros, ni la opinión de la Santa Sede, ni la opinión de los distintos gobiernos de América Latina que han señalado el autoritarismo de Ortega y de Murillo. Por lo tanto, no hay ningún cambio. La Iglesia sigue trabajando en un contexto ampliamente represivo, y cuando digo que estamos en un contexto ampliamente represivo es que la Iglesia trabaja bajo el método de la persecución, el método de las catacumbas. Resistir en estos días en Nicaragua para un católico es asistir a la Eucaristía, es recurrir a los sacerdotes para solicitar el acceso a sus sacramentos, es cuidar a sus sacerdotes, a sus religiosas, intentar por todos los medios posibles que la fe, aunque sea dentro de las casas, continúe viva. Conozco de gente que dentro de sus propias casas, aunque tienen miedo de asistir a las parroquias, sintonizan con programas católicos que se emiten desde fuera para Nicaragua, intentan estar en comunión con sus obispos, fundamentalmente con los obispos que tienen de alguna u otra manera presencia en los medios de comunicación. El caso de Monseñor Silvio Báez con sus tweets, ahora Monseñor Rolando Álvarez ofreciendo una entrevista a un canal católico de Estados Unidos. Es decir, la gente continúa resistiendo
este embate totalitario. Gracias, Israel, por participar en esta edición de Ahora. A ustedes en Artículo 66, muchísimas gracias, Marlene, por la oportunidad. Y nada más, mandar un saludo a todos los católicos dentro de Nicaragua que aún en medio de las dificultades, en medio de la persecución, siguen dando testimonio de Jesucristo. Y nada más recordarles algo que ya también lo decía Monseñor Rolando Álvarez en su entrevista con EWTN, y es que lean nuevamente la carta al pueblo de Dios que peregrina en Nicaragua que envió el Papa Francisco. Aun cuando todo el panorama se mire oscuro, siempre hay una luz de esperanza. Y esa es, digamos, la certeza que tienen los creyentes en Nicaragua. La persecución, el martirio, el acoso, las operaciones de derribo, las descalificaciones, todo aquello negativo que pueda hacer el régimen orteguista, todo eso va a fructificar con el tiempo, porque la persecución siempre semilla a nuevos cristianos. Y con este mensaje de Israel cerramos este episodio. Antes, el recuento de agresiones a la iglesia nicaragüense por parte del Estado. Según el informe Nicaragua, una iglesia perseguida de la abogada Marta Patricia Molina, desde abril de 2018 a diciembre de 2024, se han reportado 971 ataques contra la institución religiosa. 266 religiosos han sido reprimidos, 51 han sido desterrados, 96 expulsados, a 48 se les ha prohibido el ingreso al país y 77 se han exiliado. El obispo Álvarez fue desterrado de su patria la madrugada del 14 de enero de 2024 y privado de su libertad desde mediados de agosto de 2022. No dejaron entrar a los muchachos que iban a transmitir mi momento de adoración eucarística, de pastoreo, comunión y oración. Y ahora la policía me dice que yo coopere. Dice la policía que somos nosotros los que metemos sus obras. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.